tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? No, hoy no podemos empezar en exteriores porque la lluvia no nos lo permite. Con todo sí que empezamos fuera de plató porque vamos a aprovechar la presencia de un hombre, de un escritor, Santiago Posteguillo, aquí en Vigo para, bueno, robarle unos minutos y hacer una entrevista sobre el segundo libro de una saga de 6 que, bueno, seguro que ustedes ya conocen, Maldita Roma. ¿Qué tal, Santiago Posteguillo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Te iba a presentar yo como un escritor de los pocos en España que consigue vivir de la escritura y además de los que se marca metas importantes que las cumple, que no le tenemos que preguntar por próximos proyectos, porque sabemos cuáles van a ser tus próximos 4 libros. Sí, por un lado tiene esto de hacer una saga o proponer una saga de 6 novelas, en este caso sobre el gran personaje Julio César. Tiene, por un lado, la desventaja del vértigo que supone, porque son 12 años de vida, 2 años por cada novela aproximadamente de trabajo, pero es verdad que yo llevo ahora 2 novelas, 4 años invertidos, tengo muy claro lo que tengo que hacer en mis 8 siguientes años, ¿no? La tercera, cuarta, quinta y sexta novela de Julio César. Y nosotros tenemos claro que vamos a seguir conociendo a un hombre que no era un gran desconocido, pero sí es cierto, del que nos desvelas lo que no se sabía de todo lo que se sabe, ¿no? Es un poco la forma en la que Maldita Roma está organizada. Lo que yo digo es que cuento lo desconocido de lo conocido. En Maldita Roma vamos a encontrar al Julio César senador de Roma, vamos a encontrar al Julio César enfrentándose con Cicerón y Catón en el Senado, a una Cleopatra que ya aparece en escena y el principio de la Guerra de las Galias. Pero en Maldita Roma contamos por qué se inició la Guerra de las Galias, que no era el plan de César, quién es esa Cleopatra niña y adolescente que no se suele conocer y cómo ingresó César en el Senado, porque ser senador de Roma no se heredaba. Todos esos aspectos desconocidos de lo conocido es lo que yo creo que va a atraer mucho a los lectores. Te has dejado Espartaco en esa lista mental que yo estaba haciendo también. Vale. Y conocemos también cómo se creó el hombre, no sé si el mito, no solamente la estratega militar, que quizá lo conocíamos más, sino también al político, al que dio clases de oratoria. Sí, también vamos a contar cómo César aprende oratoria. Era un gran orador y derrotaba en el Senado nada más y nada menos que a Cicerón o a Catón. A veces los derrotaba, a veces lo derrotaban a él. Vamos a contar con quién aprende oratoria. También, por ejemplo, es verdad, me he dejado antes en esta enumeración de aspectos conocidos de la antigua Roma, la rebelión de Espartaco. Pero vamos a ver aquí lo que no se conoce de la rebelión de Espartaco, lo que no nos contó Kubrick en su película, el cómo se inició realmente y cómo terminó realmente esa rebelión del gladiador Espartaco. Nuevamente, ¿no?, lo desconocido de lo conocido. Un hombre que era estratega hasta tal punto que todavía se utilizan, no sé cómo decirlo, estrategias militares que él ideó. Sí, Julio César era un gran estratega político y militar. Y aquí empezamos a verlo, ¿no?, a Julio César, ¿no? Hay una frase, ¿no?, que dice él: el hecho de que algo no se haya hecho nunca antes no quiere decir que no pueda hacerse, ¿no? Esa era la audacia de César, que mezclaba con inteligencia y con prudencia. Él inventa los desplazamientos veloces de tropas para sorprender al enemigo, pero él sabe, porque lo ha aprendido de su tío Cayo Mario, que esos desplazamientos rápidos de tropas tienen que ir acompañados de buenas líneas de suministros. Hay quien olvida esto luego. Napoleón lo olvida en Rusia y Rusia lo olvida luego cuando invade Ucrania. Podemos todavía tener en la mente esas imágenes, ¿no?, de blindados rusos que se quedaron bloqueados sin gasolina, ¿no?, intentando controlar Kiev rápidamente, ¿no? César eso lo tiene muy claro. Él, si avanza tropas rápidamente, tiene que haber detrás una línea de suministros. Como rápida es tu narración, consigues de nuevo que un libro, pese a que tiene un montón de investigación, documentación, historia, pese a que todo lo que cuentas es real o pudo haberlo sido, lo leemos casi como un thriller. Sí, esa es también un poco la estrategia, ¿no?, de novelas como Maldita Roma. Son 900 páginas de historia y documentación, pero yo digo, son sobre todo 900 páginas de entretenimiento. Lo que hago son capítulos cortos, vamos entrecruzando escenarios muy diferentes. Estamos en Roma, podemos estar en Hispania, podemos estar en Grecia, podemos estar en Egipto, y esta sucesión veloz, ¿no?, de acontecimientos y de escenarios diferentes hacen que el lector se mantenga constantemente interesado y vaya pasando las páginas, y cuando se quiera dar cuenta ha terminado Maldita Roma. Me río por lo bajo casi, ustedes no me ven la cara, pero lo estaba haciendo porque ahora que haces referencia a Hispania, creo que ayer en Club Faro alguien te recriminó que no aparecía Cies. No, pero sí aparece. En Maldita Roma tenemos la campaña
de César como propretor en Hispania y tiene una campaña complicada contra los lusitanos. Y describo cuál fue su estrategia y luego la navegación que él hace por, digamos, la costa occidental de la península ibérica y su paso por las costas gallegas, ¿no? ¿Se detuvo César o no se detuvo César en las Islas Cíes? La gran pregunta, ahí lo tenemos recreado en Maldita Roma. Ya que nos ponemos a viajar, tu literatura ha viajado mucho, se ha traducido ya a innumerables idiomas, pero ahora va desembarcando también en determinados países donde es muy difícil entrar por diferentes motivos, Estados Unidos o Rusia, por ejemplo, países tan diferentes además. Sí, en Rusia a mí me apasiona que me traduzcan al ruso porque más allá de quién gobierne ahora Rusia, ¿no?, con quien evidentemente no estaré de acuerdo, la tradición literaria rusa, ¿no?, de Dostoyevsky, de Tolstoy, de tantísimos grandísimimos escritores, pues hombre, es muy bonito que te traduzcan a ese idioma que por otro lado ha sido también tan literario, ¿no? Y más especialmente o más emotivo es para mí que me traduzcan al inglés en la medida de que yo me formé como escritor y estudié literatura creativa en una universidad en Estados Unidos. De tal forma que yo vivo ahora esta traducción que se ha hecho al inglés de la primera novela de la serie ya, I Am Rome, Roma soy yo, y que va a salir el 5 de marzo de este año 24, que tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina, como una especie de retorno, ¿no?, a mis orígenes como escritor. Así que es un retorno que vivo con mucho interés y con mucha emoción. Va a ser complicado. El mercado norteamericano en lengua inglesa, eso sí que es un terreno muy difícil para un escritor no norteamericano, pero bueno, las partidas hay que jugarlas. Es casi como volver a casa o volver a visitar amigos. Yo entiendo que ahora estás inmerso en promoción nacional aquí. ¿Te apetece esa promoción en Estados Unidos? Me apetece mucho la promoción siempre en otros países porque ver que tu obra interesa en otros lugares siempre es muy emocionante. Maldita Roma es número 1 en Colombia, es número 2 en Argentina, en América Latina funciona muy bien, ya se va a traducir a otros idiomas y la verdad es que sí, poder hablar de I Am Rome próximamente en Estados Unidos pues es algo que me parece un gran desafío. Bueno, no te puedo preguntar por próximos proyectos, pero sí cómo va el tercero. Bueno, el tercero está ahí, está naciendo. Lo que pasa es que va a ser un parto dilatado y que ahora, digamos, está un poco detenido, un poco frenado en la medida en que tengo que dedicar una parte importante de mi tiempo a acompañar la presentación de Maldita Roma por muchos lugares, ¿no? Pero en cada momento libre que tengo, la tercera novela está ahí y voy trabajando sobre ella. Santiago Posteguillo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y ustedes ya lo saben, si ya han leído Roma soy yo, ya tienen aquí Maldita Roma. Ahora nos vamos con un consejo y seguimos en plato. O Concello de Vigo presenta a Carpeta Cidadá, maneira máis rápida e cómoda para realizar calqueira trámite co Concello. Entra en vigo.org, pincha na Carpeta Cidadá, solicita alta no sistema chave PIN e goza dos fraccionamentos, aprazamentos, exencións e axudas en impostos e tasas. Ademais de recibir os avisos de comunicacións do Concello de Vigo. Se xa és usuario, basta con actualizar a túa clave. É unha mensaxe de SCI e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Un encuentro fortuito, una sorpresa y amor a primera vista, así lo describe Yago Lago, el estudiante del grado de Información y Documentación de la Universidad de Salamanca, que colaborando durante el verano de 2022 en el CRA de Coruxo, encontró este ejemplar que cuenta con una dedicatoria escrita en plumilla del autor granadino. Nosotros hemos sido unos actores, unos custodios del documento durante muchos años de manera pasiva. También gracias al centro por permitirme a mí actuar ahí durante ese tiempo y poder recuperar este pedacito de historia de nuestra ciudad y de un grandísimo autor que quizá no era tan notable esa relación, pero pues mira, a día de hoy se encuentran estas maravillas, aún queda historia por descubrir en sitios que no pensamos y esta historia no deja de enriquecer el patrimonio del propio documento y... Cuéntanos cómo lo encontraste. Bueno, podríamos decir que es un encuentro fortuito y seguro, amor a primera vista, eso lo aseguro. Realizando pues actividades en mi centro, en un periodo
pues en vacaciones, después de terminar el tercer año de la universidad, pues decido colaborar con el centro, con el CRAC de Coruxo, pues en la biblioteca. Era consciente que tenía una biblioteca, no sabía en qué estado me la iba a encontrar, subo, un espacio precioso, porque tiene un espacio precioso, pero llevaba muchos años descuidada. Y pues empezamos a remover cajas, empezamos a remover las estanterías, y como separada, ya alguien había tenido la sensibilidad de separar este ejemplar, se encontraba con el hule que mencionábamos negro. Me llamó la atención y digo, bueno, yo voy revisando poco a poco cada una de las páginas, y este detalle, digo detalle, pero es lo más llamativo que te encuentras con una firma con el nombre de Federico García Lorca, que además lo tienes para comparar, que es el nombre del autor, y el que no lo sepa, pues lo tiene ahí, ya te incita a sospechas, pero casi te diría que negativas en primer momento, de decir que extraño, no parece que sea real, ¿no? Esta vinculación Vigo-Lorca. Empezamos a movernos en los estratos necesarios, bien contactando con la fundación, que nos ofrece ayudas del primer momento, previo contacto con las bibliotecas, tanto la de Biblioteca Juan Compañel como la de Biblioteca de Galicia en Santiago, y nos derivan, pues nos intentan guiar un poco, qué proceso podemos seguir, y terminamos en la fundación, que nos da el sí, que nos dice que efectivamente es lo que pensamos que es, y ya luego va rodando, accedemos al alcalde, que muy de buen grado nos recibe y trata como se debería tratar una pieza de tanto valor, y pues ya el resto lo sabemos bien. Y es que no todos los días uno encuentra al azar un pedazo de la historia reciente de nuestra literatura. Tras hablar con los organismos pertinentes, Eduardo Pérez, presidente del CRA de Coruxo, lo tuvo claro: el ejemplar era un tesoro que se tenía que quedar en Vigo. Entrou, cando Iago nos dixo encontrén isto, nos entrou un formiguillo por o corpo. Entonces, claro, empezou a ver Biblioteca Nacional, Fundación García Lorca. A Biblioteca Nacional nos dicía que o enviáronos á Biblioteca Nacional. E nos dixo, este de Vigo ten que quedar en Vigo. Nos pusemos en contacto co Concello, e o alcalde dice, eso é de Vigo e ten que quedar en Vigo. E así foi. El libro, que se trata de la segunda edición, publicada en el año 29, se encuentra en buen estado, a pesar de los años y del tiempo que ha estado desaparecido sin ningún cuidado. Una cosa así, digo, qué suerte tengo de tener este trabajo, ¿no? tan bonito. A veces en el día a día ocurren cosas extraordinarias. De repente una persona al azar, dentro de un libro, encuentra una carta, un escrito, o en este caso una dedicatoria, y encima esa dedicatoria, todavía más extraordinario, es de una persona reconocida que vivía muy lejos de aquí y que además se murió muy joven, porque a los 38 años fue fusilado, como todos sabemos, ¿no? Y Iago Lago, el año pasado, encuentra, que es un estudiante de la Universidad de Salamanca, encuentra esta joya, ¿no? Esta joya. Bueno, el libro me llega, está en muy buen estado. El papel está un poco húmedo, pero no presenta ningún problema serio, ni de humedad, ni de hongos, ni lo han atacado los bichos, ni nada de nada. La tapa original se ha perdido, solamente conservamos este trocito de la tapa original que hemos guardado. La tapa original, la Revista de Occidente hizo una primera edición en el año 1928 que se agotó rápidamente, entonces sacaron esta edición en el año 29. Era una tapa con una cartulina muy fina, entonces tenía poco futuro, ¿no? Lo bueno es que la persona que conservó este libro puso una especie de hule negro, de plástico, y eso, afortunadamente, no lo pegaron al libro, esa tapa, y permitió que el libro nos llegara también a lo largo de los años hasta aquí. Bueno, tiene bastantes manchas, tiene muchas manchas de grasa de los dedos, de pasar las hojas, tiene estas manchas que llamamos foxing, que son, bueno, unas manchitas. Bueno, el libro estaba muy bien conservado, se había cosido en una imprenta, era una costura industrial, no era una costura artesanal, que siempre es más sólida. Había algunos cuadernillos que estaban descosidos, que se cosieron. Mantuvimos la costura que sí existía, ante todo hay que conservar. Y luego, bueno, otras cosas técnicas que no os voy a contar porque sería un poco largo. Y luego, pues, hacer una tapa de conservación lo más parecido a la tapa original. En vez de utilizar una cartulina
hemos utilizado un cartón muy finito, pero con un poco más de consistencia. Hemos utilizado una tela que es de un color muy similar al original. En esta tapa, una vez hecha, pegamos lo que nos había llegado, que se limpió un poquito con una goma de borrar, muy suavemente, y se pegó. Y luego hemos hecho un estuche de conservación, porque aunque el libro va a estar expuesto para que la gente lo vea, sí conviene de vez en cuando, pues cuando la escuela cierre, en vacaciones, pues que el libro también esté cerradito en su estuche. Todos los materiales son con pH neutro para que no haya ningún problema de los insectos, aunque la biblioteca está muy bien en temas de humedad, temperatura, todo lo correcto, pero siempre hay que prevenir y utilizar productos con pH neutro para que no haya ninguna alteración del papel. Y bueno, yo agradecerle a la escuela, que es como mi casa, a Ignacio y a María Jesús, esta oportunidad y poder haber visto este testimonio tan valioso. Lorca estuvo en la ciudad viguesa en 1933, año en el que probablemente dedicó el libro al Instituto de Vigo. Menciona el Instituto de Vigo, no profundiza más, pero sí que podemos recurrir a ciertas fuentes históricas y podemos tirar de archivo y un poco de archivo familiar para identificar una familia residente en Coruxo que pudo haber recibido en algún punto este libro, que, como menciona la firma, va dirigido a estos alumnos de este instituto. No sabemos si por alumnado, si por vinculación. Ahora este ejemplar quedará en la ciudad, conservado en una vitrina y custodiado tal y como es, como toda una joya bibliográfica de la literatura contemporánea. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Mucho estrés tenemos los padres y las madres, y muchas veces el estrés es el motivo de unas patologías de las que vamos a hablar hoy, del bruxismo. Sí, la verdad que el bruxismo es una patología que la causa principal es por estrés, ansiedad. En muchos casos pacientes depresivos también suelen por las noches apretar, y bueno, pues es una patología que produce muchos desgastes en los dientes, y bueno, pues he traído unas fotos para que veamos un poco pues esas patologías que lo que se produce es unos desgastes. Los dientes pierden totalmente la superficie de contacto, se aplanan, y lo que hacen que esos por ejemplo, ahí vemos por las superficies oclusales de esos dientes, porque están totalmente desgastadas. Ahí está, o incluso pues la cúspide del diente de la parte superior, pues como que se incrusta dentro de los dientes de abajo, y lo que produce es esa patología, ¿no? Lo que pasa es que hay pacientes que son muy bruxistas, y lo que hace que, bueno, pues se pierde, tiene una cara pues más envejecida, porque claro, pierde la dimensión vertical que se llama, entonces parece que muerde más de la cuenta. Y bueno, sobre todo pacientes, por ejemplo este caso, pues ese paciente pues al cerrar la boca pues tiene pues cara de anciano, ¿no? Vamos a decirlo así. Y bueno, pues son casos muy severos en los cuales muchas veces van acompañados de dolores cervicales, dolor de espalda, dolor de cabeza, porque al tener desgastados los caninos, los caninos, al lateralizar la mandíbula, lo que hace que cuando nosotros lateralizamos normalmente, los dientes que tocan son los caninos entre sí. Entonces, en estos pacientes que ya tienen esa cúspide desgastada, la mandíbula se desliza más de la cuenta fuera del arco, y lo que hace es que tensiona lo que es toda la articulación temporomandibular, la ATM, y lo que produce es dolor de cabeza, dolor de las cervicales sobre todo, y dolor de espalda. Entonces, bueno, es una patología que en mi caso en la consulta, pues con el fisio, pues muchas veces tratamos a la vez los pacientes. Estoy señalando el oído, y dolor de oído también muchas veces. Dolor de oído, claro. Lo digo por experiencia personal. Claro, la ATM está relacionado también con el oído, entonces si produce dolor de oído, ATM, dolor de cabeza, sobre todo aquí en la sien, y muchas veces, pues eso, en estos pacientes le hacemos una fédula de descarga para el día y sobre todo por la noche, y acompañado con unas sesiones de láser, con el láser de diodo, que es el aparato, la máquina que en este caso utilizo para un poco relajar esa zona y que esa tensión, esa musculatura se vaya relajando, y después unas sesiones con el fisio en la clínica. Entonces, bueno, pues es una patología que cada vez es muy frecuente, porque vivimos en una vida estresada y con mucha ansiedad. Y bueno, pues sí que hay fácil solución, sobre todo en estos casos que hay muchos desgastes, pues ya hay que hacer unas coronas, unas fundas,
y bueno, pues tratar sobre todo con la férula. Veíamos una tercera fotografía que no nos daba tiempo a comentar, comentábamos la primera, comentábamos la segunda, tenemos por ahí una tercera fotografía. Esa fotografía la he traído un poco porque muchos pacientes se confunden, porque hay dos patologías, la atrición, que es la de frotar los dientes entre sí, y después está la abtracción, que es un poco parecido, pero bueno, son este tipo de lesiones. Es decir, muchos pacientes en este caso pues aprietan los dientes o tienen un contacto prematuro con los dientes, entonces lo que hacen es que se desgasten los cuellos de los dientes, porque es la parte más frágil del diente, en el cuello del diente, entonces producen este tipo de lesiones, y muchos pacientes piensan que son bruxistas y realmente tienen abtrición, que se llama, ¿no? esa patología, que es por un contacto prematuro o que aprietan. Pero no es lo mismo apretar que rechinar. Rechinar es atrición y lo que producen es ese tipo de desgastes. En todo caso, ¿la solución es la misma para las dos cuestiones? No, la abtrición pues lo que hay que hacer es hacer un empaste y se solventa el detalle. Pero también aplicar una férula para evitar que no apriete tanto los dientes, pero la atrición o el bruxismo es más por el rechinamiento, que sobre todo es por la noche. Ojo, porque hablamos de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, cómo deformamos los dientes, como hemos visto en estas fotografías debido al apretar y rechinar, pero por otro lado esas consecuencias físicas y más allá de la boca que tienen el efecto de hacerlo, porque son horas y horas las que por culpa de la tensión nos pasamos pues contrayendo músculos que no debían estar contraídos, ¿no? No, está claro, además el organismo busca un equilibrio patológico, vamos a decirlo así, entonces claro, esos pacientes que están muy tensionados tensionan al final toda la musculatura craneal y de espalda y sobre todo cervicales y claro, producen estos dolores y sobre todo pues mala postura y bueno, pues es que realmente la boca es el inicio de nuestro cuerpo y muchas veces está relacionado con todo el cuerpo. Entonces hay una ciencia que es la posturología, que estudiamos lo que es la postura del paciente y en muchos casos cuando hay pacientes con bruxismo pues tienen la pisada mal porque se quiere equilibrar el organismo de una manera que es patológico, entonces claro, a la vez que parece que estás equilibrado, pero estás tensionando otras partes de nuestro cuerpo. Entonces claro, la boca es muy importante tenerla equilibrada y sobre todo pues sana y bueno, pues por eso siempre digo que prevenir todos estos problemas pues vale más que curar. Por eso todos los miércoles, cada semana, a última hora, hablamos con Cristian do Campo. Cristian, como siempre, muchísimas gracias. Pues nada, María, aquí estaremos el miércoles que viene. Ustedes, si algo quieren, saben que tienen un correo electrónico que sirve para hablar con nosotros, con el programa Plato Abierto, conmigo, pero en general con todos los compañeros que nos ayudan a hacer este programa, o por ejemplo con nuestros colaboradores, con Cristian do Campo. Este correo electrónico es platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. Saben que nosotros vamos a estar aquí mañana a la misma hora. Un beso.